Sabéis que nuestro criterio no es esclavos de la prensa, y es esclavos de la prensa todos aquellos comentaristas, sea en radio, en televisión o fuera, o los tertulianos, o incluso los ciudadanos corrientes en sus conversaciones sobre política, en sus conversaciones íntimas y privadas, son tributarios de la prensa, porque en el mejor de los casos critican lo que la prensa dice, pero lo que la prensa oculta o calla, nadie habla de ello. Y nosotros, claro que vamos a hablar de lo que la prensa no dice y criticar lo que dice para engañarnos. Desgraciadamente, lo que no está en la prensa es como si no existiera. Pues figúrate, y cuando la inmensa parte de la realidad está fuera de los medios de comunicación. No solo en España, pero sobre todo en España. A ver, hay dos noticias importantes, ¿no? Muy bien, sí, las encontramos en el diario El País y concretamente lo tenemos en la página 18 y en la página 19. Es una entrevista que realizan a Meritxell Batet, coordinadora del programa electoral del PSOE, y dice: queremos reformar la Constitución, pero no para complacer al soberanismo. También podemos leer citas textuales, como por ejemplo, la singularidad propia de Cataluña no está suficientemente reconocida. Por eso hay que hacer reformas. También podemos leer... ¿Quién dice eso? ¿La misma PSOE? Meritxell Batet. El PSOE, ¿no? El PSOE, efectivamente. Es la coordinadora del programa electoral. No se me da igual quien sea porque no es nadie. De acuerdo. El PSOE el que habla, ¿no? Eso es. También podemos leer: tiene que haber una reordenación de las competencias del Estado y de las comunidades. Y por último también leemos: el concepto y la denominación de Cataluña será fruto del consenso con las demás fuerzas. Consenso, todavía no desaparece esa palabra funesta del vocabulario político español. En la página 19 leemos lo siguiente: el Tribunal Constitucional revisará su propia reforma. Y con estas dos noticias... Esa noticia es tan llamativa, esta, de que el Tribunal Constitucional pueda revisar su propia reforma, que quiero aprovechar la presencia de Daniel Sancho, que tanto ha estudiado, estudia y sigue al día a día la evolución o los cambios en el sistema judicial y la relación entre la jurisdicción judicial y la jurisdicción política a la que pertenece el Tribunal Constitucional, que claro, la ley de la reforma, pues les vamos a dar preferencia ya, y en agradecimiento a la entrega absoluta que tiene a la causa de la libertad constituyente nuestro querido amigo Daniel Sancho. Pues no puedo sino agradecer esas palabras que seguro que son un poco exageradas. Pero bueno, dejándonos de... Exagerada es lo de querido, hombre, tú que sabes lo que te queremos. Sí, no, pero los elogios que me has hecho quizás son inmerecidos. Vamos a la noticia y al comentario, que es importante. Yo creo que hay que resaltar de esta noticia dos aspectos fundamentales. Un primer aspecto formal sería una reforma express que se ha hecho después de 35 años y también se ha hecho por el partido que gobierna, porque si no he leído mal esta mañana la noticia, se confirma que ha sido aprobada única y exclusivamente por los parlamentarios del Partido Popular. Es decir, que ha habido una especie de vacío por parte de las demás fuerzas políticas a esta reforma. Esos son dos hechos importantes desde el punto de vista formal que hay que destacar. Luego, desde el punto de vista material, en este programa Antonio ha defendido, y yo con él, en muchas ocasiones, que la propia existencia de un tribunal constitucional, que es un sistema que existe en muchos países de Europa, por oposición a los Estados Unidos, donde las funciones del Tribunal Constitucional las asume el Tribunal Supremo Americano, pues creo que una vez más se va a poner de relevancia. Luego Antonio tendrá oportunidad de profundizar en esta idea de dos tribunales para una misma función. En cualquier caso, también hay que recordar que las relaciones entre el Tribunal Constitucional Español y el Tribunal Supremo, la jurisdicción ordinaria, no siempre han sido del todo pacíficas, sino que han sido truculentas. Se me está ocurriendo... Los Albertos. Se me está ocurriendo el famoso caso de interpretación de la prescripción penal en el caso de los Albertos, donde el Tribunal Constitucional se permitió el lujo de entrar o invadir la función de la jurisdicción ordinaria a interpretar un concepto tan jurídico como es la prescripción. Bien, entonces, con este planteamiento llegamos
a una ley orgánica del Tribunal Constitucional, que durante 35 años no había previsto la posibilidad de ejecutar sus propias resoluciones judiciales. Entonces, un dato para la reflexión: nos encontramos ante un tribunal que dicta resoluciones judiciales, pero que no cuenta con los medios para ejecutar sus propias resoluciones. Es que hay que tener en cuenta que el Tribunal Constitucional tiene unos orígenes completamente subordinados al poder político, sin tener en cuenta para nada ni importarle que ese tribunal pueda afectar en sus decisiones a los gobernados. Le da igual. He repetido varias veces que la idea del Tribunal Constitucional, que en Estados Unidos sería inconcebible, ya durante la Revolución Francesa lo planteó el abate Sieyès, porque estaba obsesionado con esa idea, que luego fue desarrollando, pero no llegó a prosperar hasta que Napoleón lo llamó precisamente a Sieyès para que le desarrollara la primera idea del Tribunal Constitucional, que lo llamó jury, el jurado, que es constitucional. Esa constitucional es político, pero luego en Europa han seguido el modelo de Kelsen, y se cree que Kelsen fue el que inventó el Tribunal Constitucional, olvidando todos los antecedentes que vienen de Napoleón y del abate Sieyès. El Tribunal Constitucional no tiene ningún sentido ni justificación de existencia, a no ser que se participe de la idea de Kelsen de que el derecho es una pura forma. O sea, si es la teoría pura del derecho, que es la forma, entonces sí, un Tribunal Constitucional tiene sentido, porque tiene que examinar si se han cumplido o no, se han respetado las formas. Pero si el derecho tiene contenido material y las leyes no dependen solo de la forma, sino que la forma es el requisito exterior que el Estado exige para reconocer como obligatoria y coercitiva ciertas normas que se llaman leyes, en ese caso el Tribunal Constitucional no tiene ningún sentido, puesto que no tiene jurisdicción judicial. Entonces, como no tiene jurisdicción judicial, pues si no tiene fuerza coercitiva desde el origen de su fundación, porque las leyes que lo crean le dan esa facultad de ordenar él directamente a la policía o a las Fuerzas Armadas la ejecución de sus leyes, pues tiene entonces que acudir a lo que ahora no ha acudido. Y ahora lo que tú estás comentando, Daniel, tiene la anomalía de que cuando el hecho está ya consumado, cuando la desobediencia de Mas y de la Generalitat está ya hecha, terminada y consumada, a posteriori le dan al Tribunal Constitucional la facultad que no tenía de hacer cumplir sus propias sentencias o resoluciones. Esa anomalía también está mal corregida, porque implica que en la cabeza del gobierno no hay ningún jurista. No es que el jurista tenga que ser presidente del gobierno. Quiero decir que en el cuerpo directivo gobernante no hay cabeza jurídica, ninguna, porque la solución no estaba en donde se ha hecho. Si salió mal el Tribunal Constitucional porque en su ley orgánica constitutiva no se le dio la fuerza coercitiva para ejecutar sus propias resoluciones, como sucedió en otros países europeos, no tenían necesidad de hoy darle a él esa fuerza coercitiva, sino simplemente facultarlo para que pida ayuda a la jurisdicción ordinaria, para que el Tribunal Supremo pida a la policía, a las Fuerzas Armadas, la ejecución efectiva de las resoluciones del Tribunal. ¿Pero por qué no se hace? Porque hay una rivalidad política y judicial y jurídica entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Y como el Tribunal Constitucional refleja mejor que el Supremo la partitocracia y el Estado de partido español, porque es una fiel copia el Tribunal Constitucional del reparto de poder entre los partidos, mientras que en el Supremo hay una tradición más larga que impide que sea completamente un aparato en manos de los partidos, se da preferencia al Tribunal Constitucional. Y por eso se le ha dado una fuerza coercitiva en lugar de que el Tribunal, como órgano supremo de la ejecución de las leyes y de las sentencias y de las resoluciones, fuera el que diera la autorización, el poder al Tribunal Constitucional para que a través del Supremo se ejecutaran sus resoluciones. Esa es mi observación, Daniel. La conozco porque ya la has expuesto en alguna ocasión. De todas maneras, yo quería terminar esta noticia advirtiendo algo. Tú estás obsesionado con el tema de la división de poderes, la separación de poderes, el equilibrio entre los poderes. Lógicamente, cuando estamos en el seno del Poder Judicial ante un hecho importante, que es
la ejecución de las sentencias, de las resoluciones judiciales, vemos que en determinados órdenes hay un déficit por parte de la legislación procesal a la hora de conceder a los tribunales la posibilidad para que lleven a cabo la potestad, lo que dice la Constitución, juzgar y ejecutar lo juzgado. Bien, este déficit que se prolonga desde hace muchos años, de alguna forma vendría a ser paliado con esta reforma, es decir, dotar al Tribunal Constitucional de los instrumentos, de los medios para poder ejecutar sus resoluciones. Parece como si de alguna forma se fuera a hacer justicia, a hacer realidad esa división de poderes, dotar de los medios suficientes al Poder Judicial para equilibrarse, equipararse o poder incluso controlar al Poder Ejecutivo, porque en definitiva no olvidemos que detrás de la reforma lo que hay es un gobierno que pretende que las resoluciones de los tribunales se cumplan por otro gobierno. Y es aquí donde yo quería poner el punto final diciendo que esta reforma es posible porque la lleva a cabo el gobierno central, el gobierno de Mariano Rajoy, para someter a la jurisdicción constitucional, a las resoluciones judiciales constitucionales del gobierno de la Generalitat, de Artur Mas. Es decir, no se encamina tanto a que el gobierno se quiera someter motu propio a las resoluciones judiciales, sino un gobierno para someter a otro gobierno. Es decir, que está denunciando que esta ley no obedece a los principios de generalidad que toda ley tiene que responder. Y como está concebida para un caso particular y para un solo asunto, resulta que ya eso se llama en el derecho, no se llama ley, sino que se llama privilegio. Y lo que esta ley de reforma le da al Tribunal Constitucional es un privilegio. Y con eso felicito a Daniel por haber puesto el grano de sal que da el sabor exacto a una cocina como la política, pues que esta ley en realidad no es una ley. La ley que da al Tribunal Constitucional la facultad o la potestad de ejecutar sus propias resoluciones es un privilegio. Ha sido dada después del hecho cumplido, como dirían los franceses, le fait accompli. Esa situación da una provisionalidad, porque ahora, claro, el Tribunal Constitucional, como los privilegios están redactados siempre de forma general, si no, serían monstruosos. La opinión pública se daría cuenta de esto que es. En las exposiciones de motivos y en el texto de las leyes no se dice que se dan para un caso particular, se legisla como si fuera para la generalidad. Pues bien, en este caso la ley esta no ha sido una ley general, sino un privilegio que le ha otorgado el partido dominante, es decir, el PP, al Tribunal Constitucional, con la finalidad de que en el caso este concreto de la rebelión, de la sedición, de la rebelión, porque no está utilizada en términos jurídicos, sino la sedición que se está perpetrando desde hace tanto tiempo en Cataluña por el gobierno de Arturo Mas, pueda ser impedida mediante la aplicación de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Sin embargo, lo extraño es por qué razón, si hay un código penal, por qué se tiene que acudir al Tribunal Constitucional para que persiga delitos menores cometidos por Arturo Mas, la Generalitat, como es el uso de locales en domingo o el haber gastado 1.000 euros. ¿Por qué perseguirlo por esos delitos menores cuando el Código Penal lo tiene que perseguir en virtud de lo dispuesto en el artículo 408 por dejación de funciones, por no perseguir el delito de sedición? ¿Por qué razón? Pues porque no hay tribunal, lo dije ayer, no hay tribunal de justicia en España, ni superior en Cataluña, ni en Madrid el Supremo, que se atrevan a admitir una querella por sedición contra ningún gobierno de la Generalitat, porque no son justos, no aplican las leyes, creen en la doctrina de la equidistancia y consideran que si se juzga a Arturo Mas por el Código Penal, eso es echar más leña al fuego separatista y que en ese caso la separación ya va a ser inevitable. Falso, mentira, porque están todos acostumbrados a los recursos del miedo y como el miedo es general, tanto miedo hay en Cataluña como en Madrid, en Barcelona como en el resto de España.
¿Miedo a qué? Miedo a que no han sido nunca capaces de enfrentar la verdad. Que a la muerte de Franco y con la Constitución del 78 es una pura filfa, es una pura mentira. Porque no hay separación de poderes en España ninguna. ¿Qué es eso de haber separación de poderes en España? No la hay. Y ni se cumple ninguna norma. Todas las leyes que salen del Parlamento son radicalmente nulas porque están hechas contra la prohibición constitucional de que está prohibido el mandato imperativo. Y a ver que se diga una sola ley que no esté aprobada por el mandato imperativo del aparato dirigente del partido. Esto es la triste realidad. Ahora, Daniel, quiero nada más que devolverte la pelota para que termine el comentario que estamos haciendo sobre esta reforma, que lo que ha hecho no es una ley general, sino un privilegio que se le ha otorgado al Tribunal Constitucional. Bueno, tú lo has dicho mejor que yo. El resumen es que se está instrumentalizando las instituciones, se está instrumentalizando la legislación procesal para un objetivo que se enmarcaría dentro de lo que es la lucha partidista, la lucha política, cuando para resolver el problema de Cataluña no sería tanto una reforma procesal, sino de mayor contenido, con el Código Penal, como has dicho tú antes, en la mano, y cogiendo los problemas por el asidero, no con subterfugio o atacándolos con medidas que no son propias de una ley, por aquello de la vocación de generalidad de la ley, sino que son más propias de leyes de caso único que no cumple el requisito, digamos, rusoniano de generalidad. Sí, aunque rusoniano era la voluntad, mientras que aquí es la extensión a dónde se extiende la ley, y aquí se extiende a un caso particular. Eso se llama privilegio.